Continuamos en Los autores del suspenso. Arthur tomó el antiguo volumen que había en el estante, Mad Trist, de Sir Lancelot Canning, pero lo había tomado no por ser el libro favorito de Usher, sino porque era el único libro que tenía inmediatamente a la mano, y se entregó a la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondriaco podría hallar alivio hasta en la exageración de las locuras que iba a leerle. Así pues, Arthur había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que Teredo, el héroe del libro, habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente en la morada del ermitaño, decide entrar por la fuerza. Arthur leyó. Y Teredo, que era por naturaleza de valeroso corazón, y que ahora sentíase además muy fuerte, gracias a la potencia del vino que había bebido, no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño, quien tiene de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia. Pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad, levantó su maza y con unos golpes abrió de pronto un camino a través de las tablas de la puerta y su mano enguantada de hierro. Entonces, tirando con ella vigorosamente hacia sí mismo, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca sonó. Repercutió de una parte a otra de la selva. Al final de esta frase, se estremeció e hizo una pausa, pues le había parecido que de una parte muy alejada de la mansión llegaba confuso a sus oídos un ruido exactamente como el descrito tan cuidadosamente por Sir Lancelot. A pesar de esto, continuó su lectura. Pero el buen campeón Teredo, franqueando entonces la puerta, se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño, sino en su lugar un dragón de apariencia fenomenal y escamosa, con una lengua de fuego y que estaba de centinela ante un palacio de oro, con el suelo de plata, y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce, con esta leyenda encima: el que entra aquí, vencedor será. El que mata al dragón, el escudo ganará. Teredo levantó su maza y golpeó sobre la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante a la vez, que Teredo no tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir a aquel terrible estruendo como no lo había él oído nunca antes. Y aquí hizo de súbito una nueva pausa, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que había oído esta vez un ruido débil y lejano, pero áspero, prolongado, singularmente agudo, concordando con el sobrenatural ruido del dragón descrito en la lectura. Arthur no estaba completamente seguro de que Usher hubiera notado los ruidos en cuestión, pero notó que había cambiado su posición y había hecho girar gradualmente su silla hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía ver parte de sus rasgos, aunque notó que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible. Evadiendo esto, reanudó el relato. Y ahora, él, el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, recordando el escudo de bronce y el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó la masa muerta delante de su camino y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo hacia el sitio del muro de donde colgaba el escudo, el cual en verdad no esperó a que estuviese a él muy cerca, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento con un pesado y terrible ruido. En ese momento, Arthur puso la mano sobre el hombro de Usher, y un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser. Una débil sonrisa tembló sobre sus labios, y murmuró apagado, rápido y balbuciante. Mientras tanto, Arthur se inclinó sobre él y entendió el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Sí, yo oigo, y he oído durante mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, pero no me atrevía. ¡Oh, piedad para mí! ¡Qué desdichado soy! No me atrevía a hablar. La hemos metido viva en la tumba. No
le he dicho que mis sentidos están agudizados? Le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos días, y sin embargo, no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Eteredo, la puerta del ermitaño rota, el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Diga usted mejor, el arrancamiento de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará ella aquí enseguida? ¿No va a aparecer para reprocharme mi precipitación? ¿No ha oído su paso en la escalera? ¿No percibe el pesado y horrible latir de su corazón? ¡Insensato! ¿Qué no entiende? Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta. Y en ese mismo instante, como si la energía sobrehumana de su palabra hubiera adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas de la puerta que Usher señalaba se entreabrieron lentamente como pesadas mandíbulas de ébano. ¡Ah! En el marco de aquella puerta se encontraba entonces la alta figura de Lady Madeleine. Había sangre en su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba evidentes señales de una horrible lucha. Durante un momento permaneció agitada y vacilante en la oscuridad de aquella noche, caminando hacia aquel hermano que le había enterrado viva. Perdón, hermana. Oh, piedad. Perdón, hermana, perdón. En ese momento cayó pesadamente sobre su hermano. En su violenta y definitiva agonía, lo arrastró con ella al suelo, muerto, víctima de los terrores que había pasado. ¿Qué está pasando? Colmado de horror y desconcertado, Arthur huyó de aquella habitación y de aquella mansión. De pronto, una luz extraña se proyectó sobre el camino, y Arthur, alejado de la mansión y del horror que la envolvía, volteó para ver de dónde podía salir esa luminosidad tan singular. El resplandor provenía de la luna llena, rojo sangre, que descendía y ahora brillaba vivamente a través de aquella fisura, que antes era apenas visible y que recorría en zigzag la construcción, desde el techo hasta la base. Ante sus ojos vio partirse en dos y desplomarse los poderosos muros. Resonó un ruido prolongado, un tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido, situado a sus pies, se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa Usher. Este programa es escrito, producido y editado por Consultoría Especializada en Comunicación SADCB.